Hola, bienvenidos al canal de Un Discípulo. Hoy vamos a hablar sobre amar la realidad. Primero que todo, hay que dejar en claro que el trabajo que se hace en la escuela es un método práctico para que nosotros logremos formar nuestro yo y tener una unidad en nuestro mundo interno, para lograr tener la capacidad de avanzar en la vida, de extraer la sabiduría que se oculta en cada suceso de nuestra existencia humana. De eso se trata. Y por eso hoy tomamos el tema de amar la realidad. Pero primero que todo, ¿qué es la realidad? La realidad es la verdad, lo concreto que nos ocurre en un momento dado. Y esto hay que tenerlo claro porque nosotros no podemos pretender elegir las cosas que nos suceden en la vida. No podemos decir, por ejemplo, yo quiero que me pase esto, quiero que me pase esto otro, y así no voy a tener problemas. No, la vida no es así. A cada persona que vive en este planeta Tierra le va a suceder un montón de cosas. Va a tener experiencias, pruebas, sufrimientos, traumas. Y un estudiante de hermetismo acá en la escuela tiene que aprender paulatinamente a reconocer cuál es la realidad que está viviendo y luego aceptarla y amarla tal cual esta es. Y no como él quisiera que fuera. Nosotros tenemos que tener claro que hay tantas cosas que están sucediendo en nuestra vida que nosotros no las vemos en realidad. Tenemos un montón de suposiciones de las cosas que están sucediendo, ya sea en nuestra vida, ya sea a nivel colectivo. Y aquí hay que notar que nosotros estamos trabajando por obtener nuestra propia individualidad, que es un tesoro que nosotros tenemos que tener. Por eso hay que tener ciertos periodos de higiene mental en la medida en que las noticias, la televisión, la radio, el computador, las redes sociales nos bombardean con información. Uno tiene que tener la capacidad de abstraerse y salirse de esa vorágine de acontecimientos que estamos viviendo, pero no identificarse con ellos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la realidad de las cosas que nosotros podemos percibir son aquellas cosas que nos pasan a nosotros, a uno mismo. Y eso es lo que nosotros tenemos que atender de manera urgente. Siempre hay que estar preparado frente a los acontecimientos sorpresivos de la vida, pero aquí estamos trabajando más que nada por la filosofía de cada uno de nosotros, la filosofía de vida que nosotros estamos eligiendo para trabajar en la formación de nuestro yo. Entonces, aquí quiero llegar con esto, que hoy día en el mundo existen personas muy amargadas, porque desean que les hubiesen pasado cosas distintas en su vida, y están rechazando en realidad su destino, rechazan la realidad, no la aceptan, y ahora llegan a odiarla. Ahí ustedes pueden ver los ejemplos que están ocurriendo en gran parte de la humanidad. Y esto al final a las personas les hace vivir una angustia y una amargura. Entonces la persona empieza a perder esa capacidad de apreciar lo bello que tiene en la vida. ¿Por qué? Porque está negando la realidad. Si cuando uno dice que uno tiene que llegar a amar la realidad, es que tiene que amar en las condiciones de vida en las cuales uno está. ¿Por qué? Porque son la fuente necesaria en la cual la persona puede evolucionar. Es donde la persona, en este caso el ser, puede aprender. Porque se están dando las condiciones naturales para aprender de esta vida material. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque hay que tener mucho cuidado, sobre todo con estas corrientes esotéricas que están apareciendo hoy en día profusamente, ya sea en YouTube, redes sociales, centros de estudio, centros filosóficos. Hay pero un sinfín de escuelas que se están abriendo que sin duda alguna son para distintos tipos de personas. Pero aquí lo que entregamos nosotros es algo para que le sirva a la persona a formar el ser, a acrecentar su nivel de conciencia, pero de una manera real, concreta y tangible. Suficiente ya tenemos con las fantasías de la televisión, no necesitamos más fantasías esotéricas. Eso es un peligro porque al final la persona empieza a perder el rumbo, porque no ve la realidad, porque no atiende lo que le está sucediendo en su propia vida, en los problemas de pareja, en los problemas con los amigos, incluso problemas en el trabajo, algunos que estarán metidos en la política, el problema político en el cual están sumergidos, y así sucesivamente. No existe la magia como la promulgan esta gente que dice que uno pensando nomás va a lograr obtener lo que quiere. No, eso no es así. Por eso es importante que nosotros como seres humanos aprendamos a aceptar la realidad con humildad, armonía, serenidad, sin rebelarse, sin soberbia, con verdadera resignación. Y aquí quiero también hacer un paréntesis porque cuando se habla de esto de sin rebelarse, es que uno acepta las cosas que están sucediendo, no las niega.
no ocupa los mecanismos de defensa del yo. Porque muchas personas, al momento que tienen un sufrimiento o ven algo que es muy perturbador en la tierra, comienzan con la negación o también ocupan la proyección. Entonces la persona tiene que entender estas 6 premisas que el maestro las dejó plasmadas en la enseñanza. La realidad siempre está en el presente, jamás en el pasado o en el futuro. ¿A qué se refiere con esto? Que nosotros, por ejemplo, estamos viviendo un suceso, tenemos que tener la atención en ese momento, en el momento presente. Y aunque estemos sufriendo, aunque nos duela, aunque se nos está cayendo el mundo, si estamos en ese momento presente con la atención 100%, vamos a captar qué es lo que la naturaleza nos quiere enseñar. Esto también es un tema de atención. No se puede ver la realidad si estamos, por ejemplo, escuchando el celular, tenemos audífonos puestos y nos están hablando por otro lado y estamos en una reunión en teleconferencia. Es muy poco lo que podemos hacer. Por eso la atención es súper importante. Una cosa a la vez, ahora y aquí. Es muy importante. Segundo, la realidad está más allá de las creencias, prejuicios y supersticiones. Y aquí cae una parte de lo que mucha gente está hablando bajo los turbulentos tiempos que estamos viviendo, que se acerca el fin del mundo, que esto no da para más. No, el ser humano siempre ha sido igual. Lo que pasa es que hoy en día, debido a los avances tecnológicos, nuestra parte animal está muy bien encubierta por pintura educacional, por así decirlo, pero no se ha logrado operar en los orígenes del ser humano, que es su origen animal. Y no hay que tener miedo en dejarlo a la luz esto, porque las personas creen que porque tenemos una civilización hoy en día, el animal que somos como Homo sapiens ya está manejado. Todo lo contrario. Muchas veces son las personas más animales son las que están manejando muchas veces los países. Y ese es el peligro que tenemos hoy en día. Tenemos el peligro de que la gente que debería tener más sabiduría, más conocimiento de las leyes de la naturaleza, pero no es así, porque gran parte de ellos basan en sus ideologías en las creencias. Entonces es muy difícil que las personas entiendan lo que es el camino espiritual si están sumergidos en las creencias. Porque mucha gente piensa que si uno desea las cosas van a suceder así tal cual que uno quiere. Y lamentablemente la vida no es así. En este mundo material en el cual estamos sumergidos, es necesario ir dejando de lado las propias creencias, irse desprendiendo de ellas, de los prejuicios, las supersticiones. Pero son cosas que nos van robando la atención necesaria para avanzar en el camino espiritual. Tercero, la realidad no corresponde al recorrido del péndulo. Y aquí hay que hablar sobre la ley del péndulo, porque uno muchas veces salta de un punto a otro, de abundancia, la escasez, alegría, tristeza, y la persona se mueve de un punto a otro. La verdadera realidad de las cosas es que está por sobre ese péndulo. Y ahí es donde uno tiene que aprender a observar este péndulo. Cuando a uno le pasan cosas, recordemos que nosotros somos seres humanos y las emociones son muy fuertes en uno. Y la única forma de no identificarse con ellas es observándolas, salirse de ese péndulo emocional y lograr un aplomo. Esto se puede practicar a medida que uno va avanzando en el trabajo, porque es muy difícil desidentificarse del cuerpo cuando está sintiendo muchas cosas. Por eso cuando uno les dice que tienen que estar siempre en el momento presente, se refiere a que uno tiene que elevarse por sobre las sensaciones que está teniendo y aceptarlas, porque el cuerpo siente muchas cosas. Hay cosas que uno todavía no las puede manejar al 100%, porque es natural, es normal, es parte del aprendizaje. Ahí ustedes pueden aplicar el péndulo para cualquier situación de la vida y se van a dar cuenta que cuando uno se sale de ese péndulo, va a poder tener una mayor claridad de las cosas y va a poder ver la realidad de lo que está sucediendo. Cuarto, la realidad aparece cuando el individuo se impone sobre sus propios mecanismos de defensa de la personalidad. Ahí yo les hablaba ya de los mecanismos de defensa del yo. El yo siempre trata de negar las cosas, las trata de proyectar. Entonces, también está la mentira de la persona. Racionaliza también. La persona siempre se convence a sí mismo de lo que está haciendo está bien, pero se está mintiendo a sí mismo al final. Y esas son cosas que tienen que irse observando, porque ahí no está la realidad. Uno tiene que, vuelvo a lo anterior, se tiene que elevar por sobre todos esos mecanismos de defensa. Quinto, la realidad está más allá del miedo, del orgullo, de los estados pasionales del estudiante. Por ejemplo, nosotros tenemos que enfrentar alguna situación y tenemos mucho miedo por las consecuencias de enfrentar aquello. Pero uno tiene que ser valiente en la vida. La normalidad es que uno sea cobarde, eso hay que tenerlo claro. Es parte del instinto de sobrevivencia que tenemos los seres humanos.
La cobardía en sí misma no es mala porque estamos programados para arrancar de los problemas. Entonces uno tiene que ir más allá del programa biológico que tenemos como Homo sapiens. Y hay que volverse valiente de a poco, con cosas pequeñas. Hay cosas, no sé, problemas con un hermano, problemas con algún hijo. Hay que atender las cosas más sencillas primero. Ahí uno se va educando. Hasta que ya va enfrentando cosas más fuertes. Ahí cada quien en su propia vida va a irlas categorizando, porque estas cosas son netamente personales. El miedo, el orgullo, muchas veces, a veces uno tiene que aprender a bajar el moño, como se dice en buen chileno. De repente el orgullo no es positivo para el trabajo espiritual. En algunas ocasiones sí lo puede ser, pero eso es tarea de otra mini conferencia. Sexto, para enfrentar la realidad tal cual esta es, se hace necesario renunciar a las propias fantasías. Y esto es algo que a todos nosotros los seres humanos nos cuesta muchísimo renunciar a nuestras fantasías, porque las fantasías son las que nos permiten tener una existencia un poco más llevadera. Pero al final se paga un tremendo precio por vivir estas fantasías, porque cuando caen las fantasías, cuando viene un remesón de la realidad de condición natural, el estruendo que se produce en el mundo interno es muy fuerte, puede haber un quiebre, y hay personas que no se recuperan nunca más. Entonces todas esas cosas de las fantasías hay que irlas identificando. Yo les he dicho otras veces que es muy importante tener un cuaderno de vida. Hay personas que tienen fantasías con respecto al amor, fantasías con respecto a su pareja, fantasías con respecto incluso hasta a la gente que los rodea en el trabajo. Y cuando ven la realidad de las cosas, como habían idealizado a las personas que los rodean, o idealizado su propia vida, es muy fuerte. Porque las fantasías son lo que uno inventó de aquello que está sucediendo, o de las personas. Muchas veces uno tiene una imagen idealizada de las amistades, de la pareja, y son seres humanos falibles igual que nosotros. Por eso hay que aprender a tener manga ancha con los demás, porque uno siempre fantasea con los demás, porque uno necesita muchos años para conocer a las personas. Lo mismo para conocerse a uno mismo. Entonces uno va viendo esas falencias que en realidad eran fantasías que uno mismo se había creado. Por eso es importante aprender a ser muy sincero consigo mismo y aprender a vencer esta fuerza compulsiva de las propias fantasías. Por ejemplo, hay personas que piensan que existe lo gratis en el mundo, y eso es mentira. Nada es gratis en el universo. Y esto hay que tenerlo claro: cuanto más valioso sea algo, más elevado su precio. Y aquí hay una premisa que siempre se ha utilizado dentro de la escuela: el ser humano está dispuesto a pagar cualquier precio por sus fantasías, y no por lo que realmente vale la pena. ¿Y qué es lo que realmente vale la pena? La propia evolución espiritual. Por eso es súper importante que la persona comience a verificar su propia escala de valores para poder ver la realidad. Renunciar a la fantasía significa al final renunciar a aquellas cosas que el sujeto cree tener, pero que en realidad jamás ha tenido. Y esto no es para nada fácil, ya que es más simple renunciar a cosas materiales o cosas reales, por así decirlo. Entonces, esta renuncia a las fantasías constituye el primer paso hacia el auténtico conocimiento de sí mismo. Pero a veces nosotros los discípulos no estamos dispuestos a hacer las cosas necesarias para poder avanzar. Y por eso cada uno de nosotros tenemos que aprender a renunciar a nuestras fantasías. Hay personas que llevan muchos años en la escuela y aún no renuncian a sus fantasías. Y eso es clave para que uno avance en este trabajo espiritual y logre avanzar en esta bruma que nos acecha constantemente de las fantasías. Porque las fantasías al final nublan el juicio de las personas y no pueden ver la realidad. Porque hay personas que se sienten muy espirituales, se sienten muy especiales, pero en realidad no lo son. Y yo no quiero ser pesado ni nada por el estilo, sí. Uno tiene que aprender a posicionarse en esta tierra, en esta vida. Pero las personas no están dispuestas a renunciar a sus fantasías. Y eso es un flagelo que tenemos hoy en día con toda esta mega cantidad de información esotérica que tenemos. Vuelvo a tocar el tema porque es importante que recuerden las cosas más sencillas. Ahí se oculta la verdad de las cosas, en lo más sencillo, en lo más humilde, por así decirlo, porque al final la verdad es tan humilde que está botada ahí en la naturaleza. Es cosa de aprender a observarla. Y por eso es que uno se tiene que entrenar para empezar a observar la realidad de las cosas. Entonces, la persona que se empieza a despojar de su fantasía tiene que tener valentía. Hay que tener valor de repente para estas cosas. Porque uno tiene que entender de que muchas veces uno cree ser aquella persona, que es su imagen idealizada de sí mismo, para poder vivir en este mundo material. Porque, fíjense ustedes, gran parte de los seres humanos viven en su propio mundo. No viven en el mundo real, viven en su propio mundo y se lo quieren imponer a otros. Por eso, en la medida en que la persona
comience a desprenderse de sus propias fantasías, comenzará el verdadero camino espiritual, porque nosotros tenemos que utilizar nuestra esencia para abrirnos paso en este mundo material. Por hoy llegamos hasta aquí solamente. Que tengan una excelente tarde.